En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Me ha tocado, sí me ha tocado, y ahora sé que el Salvador me ha tocado, sí me ha tocado, y ahora sé que el Salvador, Él salva, sana y viene por mí. Me ha tocado. Si me ha tocado, me ha tocado. Cristo el Señor. Qué temita, ¿no? Qué tema estuvimos escuchando recién, Cecilia. Qué tema maravilloso. A mí le gusta a la gente por ahí algún tema nuevo, dicen, ¿no? Pero estos temas viejitos, qué lindo, ¿no? Qué lindas letras. Eso hace recordar en la Santa Cena cuando nosotros participábamos muy jóvenes, ya cuando llegabas este día, era muy especial el día de la Santa Cena, me acuerdo que llegábamos y estábamos compartiendo algo muy, muy maravilloso y no sé, íbamos con muchas expectativas. Yo creo que tenemos muchas expectativas. Quiero compartir con los hermanos, quiero que abran sus Biblias y vamos a compartir la palabra del Señor. Tenemos más saluditos, ahí van llegando gente, que se está llenando el templo, así que qué bueno esto, porque eso es maravilloso poder escucharlos y verlos, ¿no? Hago del lector yo hoy, Lucas 24:13, vamos a leer desde aquí, dice la palabra del Señor. Lucas 24:13 en adelante, búsquelo si tiene su Biblia ahí, nos siguen saludando, gente, Federico Brunori, la palabra del Señor no tiene barreras ni cumple la cuarentena, claro que sí, ¿Acaso un hijo de Dios, hijo de nuestro Padre, tiene necesidad? ¿No? Agarremos nuestra espada para ir a llevar refrigerio a su vida. Los amamos, ¿viste? Muy bien. Cintia Noemí García, también bendigo su vida, profeta Cecilia Tolosa. Es un lujo poder verlo, me imagino, que nuestra hermana Colombia, si no me equivoco.
visitar, poder verlos a los dos y recibir la palabra del Señor de sus manos. Les amamos. Igual, un abrazo, pero súper, súper enorme. Vamos a hablar de el tiempo después, cuando el Señor fue crucificado, qué es lo que pasó, porque como decimos siempre en la Santa Cena, no estamos celebrando a un muerto, sino estamos celebrando justamente la vida, estamos resucitando al Cristo resucitado, estamos exaltando al Cristo resucitado, ¿no? Porque en su resurrección la Está la vida nuestra. fue desatada sobre nosotros. Exactamente. La vida de Cristo es el testimonio de la vida de cada uno de nosotros. Claro que sí. Entonces Lucas nos dice, a ver si podemos encontrar en Lucas capítulo 24, versículo 13, dice de aquí en adelante, a ver, estamos ahí. Y aquí, buscando. el mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y estáis tristes? Seguimos. Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú solo un forastero en Jerusalén y no has sabido las cosas que han acontecido en ella en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los príncipes y los sacerdotes y nuestros magistrados le entregaron a condenación y muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y además de esto, hoy es el tercer día que estas cosas acontecieron. Aunque también unas mujeres de entre nosotros nos han asombrado, las cuales antes del amanecer fueron al sepulcro, y no hallando su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Amén. Amén a la palabra del Señor. Bueno, justamente dicho por una profeta, ¿no? Que tiene que ver todo lo que los profetas dicen. ¿Usted cree todo lo que los profetas dicen? Es decir, los profetas habían anticipado esto, habían anticipado todo lo que iba a pasar con Cristo. Sería largo ir al principio, aún hasta Caín y Abel, ¿no? Desde el Génesis. Desde el Génesis, cuando hubo que matar a un cordero para cubrir la vergüenza del hombre y de la mujer, ese sacrificio estaba ya profetizando acerca del Señor. Voy un poquito más atrás. Caín y Abel, justamente, dicen algunos teólogos que la ofrenda que presentó Abel tenía que ver con el sacrificio, con un cordero. Tenía que ver, si en el principio de la creación usted encuentra ya profetizado lo que iba a ser Jesucristo, ¿no? Es decir, esto no fue nada, digamos, espontáneo. Su salvación no fue espontánea. Dice que fuimos elegidos, predestinados, dice la Escritura, ¿no? Así es. Y lo llamativo de esto para nosotros hoy pareciera no ser tan notable, pero cuando uno estudia un poco apóstol, el mundo antiguo, era un mundo politeísta, o sea, totalmente dedicado a adorar distintas entidades, y todas las entidades tenían el sacrificio de una vida humana, la mayoría de ellas, para lograr buenas cosechas abundantes, para que la vida de ellos y el pueblo no se extinguiera, para que la tierra no se secara. Sin embargo, este Dios nuestro, Él nos da como regalo el sacrificio, su unigénito Hijo. Claro que sí, el pueblo de Israel esperaba especialmente que Jesús fuera el libertador, ¿no? El que entra en un caballo con una espada libertándolos. Y bueno, y ahora su líder, entre comillas, había muerto.
fíjate cómo es el concepto del ser humano, ¿no? Lo que vemos nosotros como lo que veían los discípulos. Ellos mismos se lo dicen a Cristo. Nosotros esperábamos que Él nos redimiese, esperábamos que nos liberara, que trajera una liberación a Israel. Lo que ellos no entendieron, que la liberación que Dios trajo a través del Señor Jesucristo no fue una liberación física o natural, en realidad fue una liberación de la mente, una liberación del espíritu, porque cayeron las vendas, las cautividades fueron arrancadas y fuimos sacados de las cárceles. Ahora, cuando nosotros no vemos hacer las cosas como a nosotros nos gusta, podemos llegar a desalentarnos, ¿no? Porque esto es lo que pasó con el pueblo, lo que pasó con los discípulos mismos. Dice que volvieron a pescar, cada uno volvió a sus viejas cosas, y acá vamos a encontrar a dos hombres desalentados, ¿eh? Porque bueno, ellos tenían un anticipo de la historia de Israel, de las batallas ganadas por los jueces que Dios había puesto, por hombres de Dios como David, como Josué, y de pronto, claro, la llegada de Cristo, ellos veían una faceta igual a esta. Dios nunca, a ver, su palabra no cambia, pero Dios tiene formas diferentes de manifestar su gracia hacia nosotros. Por eso es que muchas veces algunos, sin oír la voz de Dios, siguen un derrotero porque, bueno, se hizo ayer, hoy tiene que ser igual. Qué bueno es estar atento al mover de Dios. Claro que sí. Y estos creyentes, estos dos que vamos a explicarnos hoy, estaban desalentados. La pregunta es, ¿usted se desalienta? A veces se desalienta cuando no ve las cosas como uno quisiera verlas. Satanás tiene una de las herramientas principales, que es el desánimo. El desánimo, cuando, bueno, no sucede, Dios me lo prometió y no vino. Yo me imagino en todo este proceso, porque ellos se olvidaron de esa palabra dicha por los profetas. A veces nos olvidamos que hay una palabra profética sobre nuestra vida. Y quiero hacer un comentario aparte, un asterisco, ¿no? Algunos sueltan palabras, Ceci, vos que sos profeta, digamos, de oficio de muchos años, sueltan palabras como, no sé, como abrir una canilla. Y yo creo que Dios, cuando suelta una palabra, es específica, primero. No, dijo una vez nuestro querido amigo Luis Santiago, ¿cómo es la palabra que usó? Usó una palabra, dice, por fin conocí un profeta no genérico. Profeta no genérico. No genérico, dice, ¿no? Porque de pronto se profetiza así, se suelta palabra a lo loco, ¿no? Bueno, aquí y allá, dice, acá hay alguien que le duele la cabeza, porque a ti te duele, y seguramente dentro de la multitud de muchas personas le duele la cabeza. Pero cuando vemos a esa gente, entre comillas, profetas, entre comillas, siervos de Dios, que sueltan una palabra y no se cumple la palabra. Hoy día es fácil decir, bueno, perdón, me equivoqué. O no poner nada, ¿no? Poner en las redes donde se amplifica y se viraliza, esa es la palabra exacta, y después decir, bueno, me equivoqué. No, antiguamente un profeta lo pagaba con su vida. Si se equivocaste una vez, no había dos veces, como te agarrara a Pablo Escobar, ¿no? Como decimos, plomo y se acabó el tema, ¿no? Una espada, te cortaban la cabeza porque dijiste algo fuera de lugar, porque esa palabra no cumplida podía hacer que los seguidores de Dios o de esos dioses, si eran profetas de Baal, de otras cosas, se desanimaran porque dijeron, pongámosles no a Jehová, pongámosles a otros dioses, y decían algo, porque Baal va a hacer tal cosa, y Baal no pasaba eso, los seguidores se desanimaban, entonces preferían matar al profeta. Hoy en día, cuidado con soltar palabras y palabras, sí, porque te digo, Señor, envía a tu ángel, no te pasará nada, y después te pasa un tren por arriba y vos decís, ¿qué pasó? Y la palabra profética, y eso trae desánimo. Bueno, trae desánimo, y el desánimo, ahora vamos a ver qué sucede con el desánimo. Nos hace recordar algo que nos decían nuestros mayores, yo le llamo los antiguos. La mayor palabra profética es la Biblia. Es la Biblia, es la Biblia. Siempre confirma una palabra que esté alineada con la palabra del Señor. Esa es nuestra regla, porque de hecho, lo decíamos el otro día, ¿no? En el monte, nunca Dios va a traer una palabra para tu vida que antes no haya puesto en tu corazón. En realidad la palabra profética viene a confirmar algo que el Espíritu Santo ya ha venido trabajando en nosotros. Y lo interesante que vos decías, el desánimo, es la pérdida del ánimo, de la actitud
y de ese empuje de ir adelante, de la pérdida de la esperanza, que no es resignación. A mí me gusta usar las ilustraciones, ¿no? Y cuenta una historia, por ahí muy conocida, que una vez el diablo quiso retirarse de hacer el mal, ¿no? Y puso en venta todas sus armas, dice, ¿no? Todas sus armas. En un día señalado puso todas sus herramientas así en el, ¿cómo se llama? Un hot sale, ¿viste? Un remate, ¿no es cierto? Así, con el precio de cada una bien señaladito, ¿no? El precio. Pero una de ellas tenía un precio tan alto, o mucho más alto que los demás, y le preguntaron ¿por qué? Y él respondió, porque esa herramienta se llama el desaliento. Y esa herramienta es como una cuña. Cuando el desaliento entra, abre camino a otras cosas. Abre a la depresión, al temor, muchas personas pasando ataque de pánico, a la enfermedad, el desaliento, me desanimo, bajas mis defensas. A la amargura y a la queja, porque de hecho estos discípulos cuando Jesús les pregunta qué es lo que pasó, cómo no te enteraste, sos un turista, estuviste en Jerusalén, y ahí no es que hay un dejo de amargura, hay amargura y queja, porque ellos están diciendo, nosotros esperábamos esto y sucedió lo otro, y aunque tuvieron un testimonio real desde los testigos mismos, unas mujeres fueron, vieron y volvieron y nos dijeron que él había resucitado, sin embargo ellos estaban caminando por el camino de la desesperanza. ¿Por qué, apóstol? Porque no había sucedido lo que, como ellos habían pensado que sucediera el evento del que Dios había hablado. Sin duda, los caminos de Dios sí, no son los nuestros. ¿Por qué era tan importante esta herramienta? Porque esta herramienta ya había entrado en la mente de esos dos hombres. El diálogo que tienen con el Señor, ellos iban cavilando, dice, hablando entre sí de lo que había sucedido. Hablando en voz baja, de una manera temerosa. Y yo no creo que estuvieran diciendo, che, qué bueno que estuvo de servir a Dios, qué lindo, Dios poderoso subió, va a volver. No, estaban desanimados. Es más, cuando Jesús les sale al encuentro y ellos no lo conocían, le abren su corazón. Lo que había en su corazón es allí donde el diablo logró meter esa cuña del desaliento, y dice que esta herramienta él nunca la pudo vender, el diablo, y todavía sigue usándola, sigue usando el desaliento. Satanás puede tomar a los más dedicados cristianos y hacer que, por más que haya recibido a Cristo, tratar de meterle en su vida el desaliento y en su alma, e inutilizarlo por completo. Por eso de pronto un maestro de escuela dominical no ve resultados y se desanima, un líder de célula no ve resultados y se desanima, un nuevo creyente ve las fallas de los demás, las debilidades, porque todos tenemos debilidades, y se desmoraliza. Un buen creyente que lucha y se esfuerza por la causa de Cristo puede desalentarse. Satanás puede meter el desaliento dentro de él y abrir puertas para que entre el resto. Por eso todo creyente debe ser capaz de vencer al desánimo, la crítica, el rechazo, la ingratitud, o de lo contrario el diablo va a aprovechar estas circunstancias. Le dice ahí en la palabra en 24:17, dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis mientras vosotros camináis, y por qué estar triste? ¿Por qué están tristes? O sea, él les estaba preguntando, ¿no? ¿Qué clase de conversación están teniendo? Y sabes que en el hablar nosotros contaminamos o contagiamos a otros. Podemos contagiarlos de fe. Por eso el área de la hoy, de que todo se viraliza, en el mundo espiritual tiene mucha potencia el poder del decretar de la iglesia del Señor Jesucristo, porque de hecho Cristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán ¿contra quién? Contra la iglesia del Señor Jesucristo. Me vino a la memoria Satanás está muy interesado en usar justamente esta herramienta. Que hiciste vos en Marcos Paz, ¿no? Me acuerdo cuando te pidieron el intendente, y bueno, Matías y todo el grupo de trabajo de la gente, saludamos a los pastores de Marcos Paz que se lo estaban viendo también. Me acuerdo que llevaste un decreto, ¿no? Y soltaste la palabra, dijiste decreto sobre Marcos Paz, que la bendición de Dios vendrá, que benditos serán sus campos, bendito, ¿no? Imagínate que vos subas y digo, bueno, decreto que Marcos Paz va a ir todo para abajo, ¿no? Que se van a fundir las empresas, que la gente se va a enfermar, Vos imagínate, como vos decías, las palabras contagian. Hubo un profeta llamado Daniel, que lo escuchábamos de hecho en la canción,
Cumplidos los 70 años, no de él, sino 70 años de la profecía del profeta Jeremías, Daniel por revelación se da cuenta que era el tiempo que Israel debería comenzar la diáspora, o sea, regresar a Jerusalén. Entonces entra en un fluir de oración y de ayuno de 21 días. Al principio dice, desde el principio tus oraciones fueron oídas, cuando Gabriel llega con la respuesta del mensaje. Pero Daniel no se desanima ni se desalienta, porque había una palabra sobre él. Pero Daniel no estaba expectante de ver una manifestación de acuerdo a su prisma, a su visión, sino de acuerdo a cómo Dios quería manifestarse. Sí sabía que Dios lo iba a hacer y no se desanimó. Hubo una guerra en los aires, porque el enemigo, Satanás, sabe cualquier declaración que la iglesia hace tiene poder, porque tiene una autoridad delegada por el Señor Jesucristo. Y discúlpame, no quiero poner esto, las puertas del infierno. Las puertas en el tiempo antiguo era un lugar donde existía el gobierno. En otras versiones dice las puertas del Hades. Hades era para el mundo antiguo la entidad que gobernaba el mundo de los muertos. Estaba Cristo profetizando que la resurrección y la vida iba a soplar en el mismísimo reino de la muerte. Por eso es que yo no tengo que estar atenta y orar oraciones inteligentes y declarar palabras inteligentes, porque ellas van a afectar el mundo espiritual. Antes que me olvide, hubo hermanos que decían, porque justamente esto que decimos, qué pláticas son estas que habláis mientras vosotros camináis, ¿no? Me recuerdo un viejo mensaje de hace muchos años cuando dijo el viejo predicador, esa simple palabra, y Dios dijo, ¿no? Y dice, qué bueno que sería que usted vaya a su casa diciendo, hoy Dios me dijo, hoy Dios me bendijo. Yo se lo hice recordar y ni él se acordaba el mensaje ese, pero yo sí me recordaba, ¿no? Porque qué bueno que nuestro lenguaje tiene que ser un lenguaje positivo, no positivista, positivo. Porque qué bueno que usted salga del culto o de este culto o de esta reunión diciendo qué palabra que recibí, porque estamos viendo resultado de la palabra. Yo que he visitado a algunos hermanos, tengo el permiso para circular, he visitado a algunos hermanos y me decían, la palabra que soltaron el otro día se cumplió, la palabra de sanidad se cumplió, la palabra de prosperidad se cumplió, y ahora en medio de todo esto, cuando no hay trabajo, cuando no hay plata, cuando no hay cosas, es decir, la palabra no vuelve vacía. Ahora imagínate que si nosotros de acá le transmitiéramos, hermano, está todo mal, hermano, prepárese porque viene el fin del mundo. Y si viniera, ¿qué? Yo veo a los predicadores preocupados por ese tema, ¿no? Todos decían, ay, seamos valientes porque viene, no declaremos que viene el fin del mundo. ¿Y cuál es el objetivo de ser cristiano? Pregunto yo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Si no es prepararse para ir una vida con Cristo. Y si fuera hoy, ¿cuál es el problema? Pregunto. O la manera exponencial en que hoy se están diciendo las cosas. Yo me retrotraigo y veo al apóstol Pablo frente a Agripa. Él fue llamado justamente para confrontarlo, para humillarlo, ¿no? Sin embargo, el apóstol Pablo utiliza esta oportunidad para predicarle el Evangelio de Jesucristo. A tal punto hace el discurso, ¿no? Que Agripa dice, por poco casi me persuades a ser cristiano. Yo lo que estoy notando hoy, apóstol, ¿no? Es como una arenga, hasta casi una confrontación hacia quienes nos presiden en el mundo natural. Pero vos fíjate, le contestamos a un querido amigo, ¿no? Un siervo del Señor, ¿no? Que no le contestamos de manera ni de pelear ni nada, al contrario, afirmando lo que él dice, ¿no? Porque decía, ¿por qué hoy no se predica sobre los demonios? No se predica sobre qué sé yo, la liberación, porque no han tenido esa experiencia. Decía el pastor Sebastián y la pastora Anita ayer, hoy día parece que el Evangelio se resumiera en frases positivistas. Yo dije ser positivo, sino positivista. Positivista es, sí, dale para adelante y está todo mal. No, yo hablo en positivo porque yo sé en quién he creído, yo sé que Él pelea por nosotros. Y decía Sebastián, hoy parece que el Evangelio, y Anita decían el día de ayer, parece que el Evangelio se ha centrado en los coaching o entrenadores espirituales. Digo una palabra, sí, invento una frase. Claro, los coaching que te motiven, porque la gente, y aún a veces hasta los cristianos, necesitamos palabras motivacionales. Pero Dios no quiere motivarte, Dios quiere transformarte, Dios no quiere incentivarte. Dijo un predicador, no quiero entusiasmado. No, yo quiero crear, dice la palabra del Señor, he aquí yo creo algo nuevo.
algo nuevo, es decir, algo que nunca ha sido visto. Es decir, todo lo que Dios hace es nuevo, es fresco, y la fe es dada para interactuar con Ahora nuestra usted me realidad. dirá, yo estoy desanimado. Les aliento, como dijimos, un sentimiento más poderoso que puede tener nuestro avance en la vida. No hay nada peor que una persona que ha perdido las esperanzas y no encuentra consuelo ni salida. Y si me pasa a mí, no le pasó a muchos en la Biblia. Moisés llega a un momento en Números cuando dice, en número 11:15, dice, si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, le dice. Si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. Es decir, le está diciendo al Señor, quiero morirme, quiero desaparecer. Josué le dijo al Señor en Josué 7:7, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado. ¿Y qué de ser de Elías? Acá está justamente. Me quiero morir. Y se fue por el desierto, dice, un día de camino y se sentó bajo el enebro. ¿Y qué deseaba? Deseando morirse. Basta ya, Señor Jehová, quítame No, la vida, decía. ¿Y qué decir de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la hora más difícil, en esa transición, cuando frente a sus 3 amigos dice, estoy tan triste? Pero no se me vaya al final, al final me está contando el final de la Estoy película. robando Me está robando el final de la Porque película. estamos hablando de esto, ¿no? Ya lo pasó, Tenemos ya a lo Job, vivió. claro, pero yo quería que veamos esto, ¿no? A Job, que decía, mi alma está hastiada, daré curso a mi queja. David, que decía, mi alma está batida dentro de mí, ¿no es cierto? Y como decías vos, ¿y qué más de Jesús? Ahora, qué problema, ¿no? Porque qué diferencia entre Job y Cristo. Porque Job dice, mi alma está hastiada, daré curso a mi queja. Es decir, voy a romper los diques y voy a empezar a hablar, simplemente a hablar. Y esa palabra me va a ir enredando hasta que no me pueda sostener. Sin embargo, Jesús, cuando suelta esta palabra, mi alma está muy triste frente a sus 3 amigos, él dice esto, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Qué impresionante. El pueblo también se cansa. Inmediatamente el pueblo dice, uno de los factores fue la queja, comenzó a desalentarse. Los israelitas en el desierto, cansados de caminar y dar vueltas y vueltas, de pasar hambre, cansancio, comenzaron a quejarse en contra de Moisés y de Dios. Y después partieron, número 21:4, dice algo, después partieron del monte Nor, camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Por qué no hiciste subir aquí? No hay agua ni pan, y nuestra alma tiene fastidio de esto tan liviano. Y ahí donde dice, si he hallado gracia, no nos hagas pasar esto. Empiezan a quejarse. El desaliento es contagioso, como decías vos, pero también la fe positiva es contagiosa. Qué bueno que es animar a un hermano. ¿Cómo está? Estoy mal, estoy en la lucha. A veces encontrar a alguno que dice, estoy en la lucha. El Señor te va a hacer vencedor. Estás en la lucha, Dios te va a dar victoria. Sin lucha no hay victoria. Otros te dicen, qué mal, y bueno, están ahí. Estos hombres iban quejándose. Y vamos a ver una cosa, que se estaban yendo para otro lado, que si hubieran creído a los profetas, estarían yendo a Jerusalén a ver la resurrección de Cristo, si se hubieran acordado de la palabra profética, pero no, se estaban yendo. Qué tremendo, porque camino para otro lado. Vos fíjate que los discípulos lo estaban haciendo desde el plano natural y obviamente desde lo espiritual. Pero cuántas veces nosotros, obviamente sin la intención, a partir de la queja, a partir del desánimo, a partir del desaliento, nos movemos de la posición en la que Dios nos ha puesto. Por eso cuánto cuidado tenemos que tener en cuanto a no movernos. O sea, si Dios no te ha dicho que te muevas, no te muevas. Si Dios no te ha dicho que hables, no hables. Si Dios no te ha dicho, quédate quieto esperando la salvación de Jehová. Es importante lo que te estamos diciendo, muy importante, porque Mateo 15:11 dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca. Esto es lo que contamina al hombre, lo que sale. Palabras negativas, palabras de desánimo, decir, bueno, se terminó todo, no hay más esperanza. Estos jóvenes, estos 2 hombres iban así, no sé si eran jóvenes, viejos, pero iban así, en esa actitud. Está todo mal, está todo mal, está todo mal. Alguien puso ahí por internet y me encantó que nuestro oído no es un tacho de basura, ¿no es cierto? Bueno, eso hace muchos años se hablaba de Sí. esto, ¿no? Y alguien todavía más fuerte, mi padre decía, tú eliges en que tu corazón sea templo del Espíritu Santo o un taller de Satanás. Claro. En donde el enemigo siente una plena libertad para construir
cosas que se vuelven después definitivas y que nos llevan al error. Jesús en más de una oportunidad le declaró que era necesario que Cristo muriese para que resucitara al tercer día. Es una palabra profética, es necesario, pero no se acordaban de eso, de que iba a morir, pero que iba a resucitar. Pero es como que a ellos se le olvidó lo que Jesús le había dicho, y en vez de proclamar resurrección, estaban proclamando muerte. Muchas veces nosotros somos nuestros peores enemigos. Salimos y hablamos de pobreza, y nos quejamos porque no tenemos riqueza. Confesamos la enfermedad todo el tiempo, y nos preguntamos por qué no tenemos salud. Confesamos la derrota todo el tiempo y luego nos preguntamos por qué no tenemos victoria. Confesamos la debilidad y luego nos quejamos que no tenemos fortaleza. ¿Qué es lo que tú confiesas? Estos hombres iban confesando derrota, pero se encontraron con Jesús, el cual nunca fue derrotado y nunca será derrotado. En mi Cristo, varón de guerra, dice un coro, ¿no? Varón de guerra y de libertad. Hay unos coros que ya no se cantan más, pero eran maravillosos. Un día con el pastor Facio nos encontramos y decía, a mí me encantan esos coros donde Jehová le pisa la cabeza al diablo. Esto de orar con inteligencia, ¿no? Hay una historia muy, muy cortita acerca de 3 personas que tenían que cruzar, Rubén, un río muy caudaloso, muy ancho, y sí o sí era determinante que llegaran a la otra orilla. Entonces uno de ellos le pidió a Dios, oró, que le diera fuerzas para poder cruzar el río y acceder al otro lugar donde estaba la bendición. Y bueno, de hecho Dios le dio fuerzas, pero 1 o 2 veces casi muere en el intento, y el río, la fuerza de las aguas se lo llevan, y logró llegar a la otra orilla. El segundo hombre le pide a Dios que le dé un vehículo, una manera de llegar. Fue todavía un poquito más inteligente, y Dios le proveyó de un bote con 2 remos. También un par de veces casi naufraga, pero logró llegar a la otra orilla. El tercero, dice la historia, oró con sabiduría, ¿no? Que tiene que ver con el conocimiento y con la inteligencia. Oró con sabiduría y le dijo al Señor, dame dirección acerca de cómo tengo que hacer para cruzar el río, no como yo creo o veo que es lo mejor, dame la dirección. Inmediatamente Dios lo guió a una piedra que había ahí, Rubén, y viste cómo se hacían los grabados en el tiempo antiguo. Bueno, ahí había como un mapa donde le estaba diciendo que a tanta distancia había un puente, así que él caminó solo unos pasos, cruzó el puente con plena tranquilidad y llegó a la otra orilla. Los otros 2 estaban agotados, asustados, casi mueren en el intento. Él simplemente lo cruzó. ¿Qué es lo que nos sucede muchas veces? Escuchamos que me dicen, que dijeron, leemos que el otro dijo, que el otro habló, ¿por qué no ir a la palabra y orar una oración inteligente? Y Dios te va a guiar con sabiduría y te va a decir, este es el puente, esta es la manera, y entonces ese estado de desánimo se va a acabar y vas a alcanzar la bendición de Dios. Cerrando puertas sería, ¿no? ¿Qué es lo que hablamos con nuestro hermano mientras vamos por el camino? La Biblia nos exhorta a que hablemos entre nosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, Y si bien por ahí, bueno, vamos a andar cantando todo el tiempo, las palabras, lo que hablamos entre nosotros puede desalentarnos o alentarnos. La Biblia dice que en la lengua está el poder de la vida, el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Es decir, el énfasis que dice que usted puede crear en la tierra el cielo o el infierno con su boca, con la declaración. Usted debe caminar su mundo cambiando sus palabras, cambiando las palabras. Estos hombres se encontraron con Jesús. Yo creo que el mensaje de hoy es encontrarnos con Jesús. Cuando vayamos a la mesa de la Santa Cena nos vamos a encontrar con Jesús, y que nuestra mente sea cambiada y que nuestro lenguaje sea cambiado. Cuando Jesús llega en el camino hacia Emaús, Jesús cambió el ámbito. Era el mismo día, era el mismo camino, era el mismo lugar, pero la palabra que Cristo empieza a soltarle cambia los aires. Porque hay poder en las palabras, ya sean buenas o malas. Tiene tanta importancia porque en realidad es una guerra de voluntades. Toda palabra que yo digo está expresando una voluntad que yo tengo en mi interior. Y la palabra que está expresando el otro es una voluntad que se transforma en una actitud
y que está o liberando o oprimiendo los aires. Es tan importante la palabra que de hecho Dios mismo dice en la Biblia, así será la palabra que sale de mi boca, no vuelve Mirá vacía. la palabra que Jesús les dice a ellos en el capítulo 24, verso 25. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Les estaba diciendo necios o tontos, porque esa es la traducción, y luego les dice tardos de corazón, incrédulos. Yo siempre suelo decir en nuestro ministerio, ¿no? O cuando voy a ministrar a las naciones, la incredulidad es el cementerio de lo profético. Si usted quiere ver la realidad del Espíritu de Dios, usted por voluntad propia debe deshacerse de esa operación de las tinieblas que te ha impedido por mucho alcanzar la otra orilla. Dice, no era necesario que Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Y se empezaron a decir unos a otros, cuando él se les reveló, porque desapareció, participó la comida con ellos, participó el pan, que es lo que vamos a hacer hoy, ¿no es cierto? Y dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? Es decir, recién se dieron cuenta quién les estaba hablando. Quiero decirte que Dios te está hablando en esta mañana, No es el apóstol, no es la profeta, es el Señor que te está diciendo, levántate, camina un tiempo de victoria, deja de proclamar derrota, deja de escuchar las palabras de derrota que nos dicen. Somos obedientes en algún aspecto, ¿no es cierto?, en el sentido de obedecer las autoridades, porque dice la Biblia también lo que nos mandan, pero nuestra fe está intacta. Alguien dice, bueno, ahora se ve la verdadera iglesia. La verdadera iglesia siempre estuvo, siempre está y siempre estará. Nos reunamos, no nos reunamos, tengamos templo, no tengamos templo. Hay hermanos, hay pastores que han perdido sus congregaciones, sus locales, no sus congregaciones, pero siguen siendo una iglesia. Aún debajo de un árbol. Debajo de un árbol sigue siendo una iglesia. Y no es que ahora se ve los cristianos, porque ahora se va a ver quiénes oran, quiénes no oran. La realidad es que el que oraba está orando más. Y el que ayunaba está ayunando más. Y el que se deleitaba en la palabra, le está siendo Cristo revelado, pero de una manera multiforme, conforme a la gracia apostólica de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Jesús, cuando decís vos apostolesto, ¿no? Cristo les fue revelado, y ellos dicen esto, no nos ardía el corazón mientras hablaba. Es que es imposible que una persona que diga que conozca a Cristo no sienta el fuego del Espíritu Santo, que es inherente al hecho de pertenecer al cuerpo de Cristo. Cuando Él nos es revelado, son abiertos nuestros ojos del Espíritu, y aunque la realidad permanezca igual, nosotros sabemos que Dios está al control. Y como los profetas, ¿no? En medio de circunstancias a nivel nacional y muchas veces a nivel mundial, trajeron una palabra que fue determinante, pero siempre una palabra de restauración, de vindicación y de bendición. En el versículo 23 los discípulos están relatando lo que les sucedió cuando las mujeres fueron al sepulcro. Es decir, la incredulidad aunque de hoy ellos, también, ¿no? claro, sí, la incredulidad. Vieron, porque dice, lo encontraron vacío. El desaliento anuló el testimonio de estos dos hombres que podían haber sido determinante para reanimar las esperanzas de los discípulos. Es por eso que viene el reproche de parte de Jesús, y bien merecido. Oh insensatos, le dice. Oh insensatos, ustedes tenían que haber sido testimonio para otro, aliento para otro, y están caminando en sentido contrario, alejándose del lugar, alejándose del escenario. Emaús es un lugar de hay un dicho, ¿no? El buey solo se lame. O sea, para llorar mis miserias, para llorar... Y alejándose del propósito de Dios, exacto. y alejándose del escenario que Dios tenía preparado para hacer la gran explosión, ¿no? Que Pentecostés. Era de Pentecostés, alejándose del escenario, estaban alejando, desanimados, Pero, oh insensatos, ante todo acusa su entendimiento de no asimilar las promesas de Dios. Quiera el Señor que asimiles las promesas de Dios. Las palabras proféticas que tú tienes se van a cumplir.
Es que no anular las promesas de Dios es caminar en pos de ellas, es vivir en pos de ellas. Los cristianos de la iglesia primitiva se saludaban, ¿no? Maranata, Cristo viene. Eso es más que esperanza, es la realidad de la palabra del Cristo viviente en nosotros. Por eso el desaliento y el desánimo viene por tres cosas. En primer lugar, cuando dejamos de orar. En segundo lugar, cuando dejamos de leer la Biblia, la palabra del Señor que dice, así dice el Señor. En tercer lugar, cuando dejamos de pasar tiempo en esto, ¿no? En la comunión con los santos, en esta reunión que tenemos hoy en la Casa Manantial de Vida y con muchas naciones que hoy están escuchando la palabra. Habría del mucho Señor. más para hablar sobre Hay esto, mucho, ¿no? es muy rica Pero esta palabra. dice, no ardía nuestro corazón. Quiero finalizar con esto. Cuando la palabra tiene lugar en nuestros corazones, comienza a arder. Ahora ya no hay ninguna duda sobre la resurrección. Las Escrituras estaban hasta ahora cerradas para ellos. La palabra y el Espíritu de Jesús se las abrió. La presencia del Señor. Yo cuando meditaba esta palabra decía, Señor, ¿cuál va a ser el tema central? El Señor me decía, muchas mentes van a ser abiertas. Muchas mentes van a ser abiertas. Cuando hablamos del corazón, esto es un órgano que bombea sangre simplemente, ¿no? El corazón, cuando el Señor se refiere, y tomaré tu corazón, es tu mente, tus emociones. Muchos corazones van a ser abiertos, muchas mentes van a ser activadas, de que están sirviendo a un Cristo resucitado, un Cristo que si venció la muerte puede vencer cualquier cosa. Así que levanta tu cabeza, no dejes que el desánimo tome lugar en tu vida. Hablemos de lo que la palabra dice, digámosle a la circunstancia lo que Dios dice, en vez de proclamar lo malo que es la realidad. Es como decía una vez un pastor, dijo, Dios me dijo que me va a bendecir y yo llego a mi casa y encuentro la heladera como la Antártida, hielo arriba y hielo abajo, decía, no tengo más nada. Pero sigo declarando la bendición de Dios y he visto mi heladera llena, decía, ¿no? Muchas veces yo he dicho, porque lo creo firmemente así, tu problema no es el problema, tu problema es cómo te enfocas en el problema. El mayor problema que nosotros podemos tener es el enfoque que nosotros le damos al problema. Si de pronto el problema se transforma en la vida misma nuestra, si estamos enfocados, y me hace acordar esto la palabra del Señor, ¿no? En Hebreos 12, donde dice, puesto los ojos, ¿en quién? En Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y ayer yo te comentaba, apóstol, algo que me impactó, lo leíamos con mi madre los otros días. Todos sabemos quién fue Louis Pasteur, un bacteriólogo impresionante, un hombre que hizo descubrimientos impresionantes. Sin embargo, él tenía una frase. Él decía, es abominable cuando la voluntad anula la fe del hombre. Esto es terrible, lo está diciendo alguien que para el mundo natural fue sabio. Es abominable, es lamentable cuando la voluntad, no, dijo el conocimiento, anula la fe. La fe en el Hijo de Dios, la fe en las promesas de Dios. De hecho, Dios dice, ¿no? Yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Yo te lo dije, yo lo voy a hacer. Y sucedió, dice la Escritura, que al sentarse en la mesa con ellos tomó pan y lo bendijo. Esto es lo que me decía el Señor. Y partiéndolo, lo que vamos a hacer hoy con la Santa Cena, y partiéndolos, dice que sus ojos fueron abiertos, literalmente, ¿no? Los ojos le fueron abiertos y le reconocieron, literalmente, completamente entendieron quién era Él, pero Él desapareció de su presencia. ¿Puede imaginar el rostro de ellos? Ellos estuvieron con el Señor resucitado. Y tú en tu mesa hoy, con tu familia, vas a estar con el Cristo resucitado. No es que es un acto simplemente de la Santa Cena, no es que Dios simplemente está aquí donde estamos nosotros o está en el templo, está en tu casa, porque tú has transformado tu casa en un templo hoy. Muchos hermanos me dicen, nos vestimos como para de gala. Bueno, tú has transformado tu casa en un templo, donde vas a recordar este sacrificio del Señor. Por eso quiero que oremos hoy, Cecilia, por la gente que está pasando momentos de desánimo, para que su corazón sea fortalecido, y luego vamos a ir a la Santa Cena todos juntos, ¿sí? Vamos a orar para que
esta palabra, como decimos, no va a volver vacía, va a levantar, te va a cambiar el lenguaje, te va a cambiar el lenguaje, se va a abrir tus ojos espirituales y vas a ver, como el ayudante del profeta, cuando le dijo, estamos todo mal, el profeta dijo, Señor, abre sus ojos para que vea que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y esto nos garantiza victoria, porque Él tuvo victoria en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Vamos a orar por los hermanos que están Lo pasando un extraordinario tiempo. de este encuentro, ¿no? Salieron de Emaús y regresaron a Jerusalén. Por eso regresa a tu Jerusalén. Ellos regresaron a Jerusalén y se reunieron con los 11 y hablaron estas palabras. Él ha resucitado. Y este es el mensaje de Dios para ti, amada iglesia, y para mí. Él ha resucitado. ¿Estás enfermo? Él ha resucitado. ¿Estás afligido? Él ha resucitado. El enemigo te ha hecho sentir en soledad. Él ha resucitado para acompañarte. ¿Te sientes perseguido? ¿Te han criticado? ¿No te han entendido? Él ha resucitado. Te has autoexiliado porque no quieres ya relacionarte con nadie, porque lo único que ha traído es dolor y escogiste tu propio Emaús. Vuelve a Jerusalén, reúnete con los 11 y sé parte de este mensaje. Cristo ha resucitado y en Él está mi resurrección. Amén. Vamos a orar. Amado Señor Jesucristo, Gracias, Señor. en esta mañana estamos exultantes de gozo y de alegría. Agradecemos al Padre porque no pediste nuestro sacrificio, sino que nos diste tu Hijo, quien de puro corazón se entregó a sí mismo, porque allí en la cruz del Calvario la muerte no tomó su vida, sino que Él mismo entregó su espíritu para que nosotros en su vida recibiéramos la total resurrección. Padre, declaramos en el nombre de Jesús que toda palabra que provocó desánimo, toda palabra que hirió, que lastimó, toda palabra que fue asignada por el infierno para aislarte, para llevarte a tu propio Emaús, declaramos en el nombre del Señor que hoy la revelación del Cristo resucitado amanece en tu espíritu, toca tus emociones, toca tu intelecto, toca tu voluntad. Y declaramos en el nombre del Señor Jesucristo que vuelves a tu Jerusalén, vuelves al gozo, a la alegría, vuelves a la victoria, vuelves a caminar en la promesa que Dios te hizo. Señor, sello esta palabra con anillo de sellar, que no será revocada, en el nombre de Jesús. Gracias por tu Hijo. Amén. Amén. Señor. Amén. Vamos a participar de la Santa Cena. Vamos a mirar algunos hermanos que nos están mirando y estaba buscando ahí una buena música, estaba buscando algo lindo para compartir con ustedes. Dice 1 Corintios 11:23, búsquelo, 1 Corintios 11:23. Vamos a estar participando de la Santa Cena del Señor, ¿no? Dice así, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ahí vamos a girar un poquito. Que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tenemos el pan, recién lo hemos partido, ¿no? Vamos a partir nuevamente. Tenemos el pan, tome el pan en su casa, querido hermano, querida hermana, tome el pan, símbolo del cuerpo del Señor Jesucristo. Decían nuestros predicadores, un grano que fue molido, que fue golpeado, pero luego fue utilizado como alimento. Ese es el símbolo del Señor Jesucristo, aquel que sigue alimentando a las multitudes, que sigue sanando a las multitudes, que sigue bendiciendo, que la historia ha pasado muchas cosas, pero el nombre de Jesús sigue ahí firme, vigente, porque Él ha pagado con precio de sangre, ha dado su cuerpo, su propio cuerpo. Hay un viejo cantor que decía siempre, nació para morir, ¿no? Nació para morir por usted, por mí, nació para dar su vida. Por eso vamos a dar gracias por este pan y vamos a estar participando. Señor, te damos gracias. Gracias por Jesucristo, gracias porque, Señor,
en la cruz del Calvario fue molido por nuestros pecados. Nosotros merecíamos estar ahí, pero tú nos diste victoria, Señor, al vencer ahí en la cruz, Señor. Tú no fuiste, Señor, derrotado. Al contrario, Señor, lo hiciste de propia voluntad, Señor. Señor, le dijiste al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea hecha tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y la voluntad de Dios Padre era salvarnos entregando la vida de su propio Hijo, Señor. Tú fuiste molido por nosotros. Por eso queremos agradecerte, porque no estamos aquí por nuestros méritos, estamos aquí por tu sacrificio, Señor. Y queremos darte gracias, 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 eternamente gracias por lo que haces, por lo que hiciste y lo que vas a hacer en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Partimos el pan. Ahí donde estamos, y yo voy a estar participando. Aquí tengo ya cortadito. Ahí, explicarle al hermano. Ahí tenemos. Y mientras usted está participando de la cena, le pedimos a los esposos tome el pan aquí, que tome el pan y participe a su familia, a su esposa, a sus hijos. Yo voy a servir a mi congregación. Está sola y está con sus hijitos, o si usted está sola o está solo, parta el pan y participe de la cena del Señor Jesucristo. Él está allí, y como decía el profeta Isaías, molido fue por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz. Así que si has perdido la paz, Él pagó el precio por esa paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanos. Participamos del pan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias al Señor. Estamos tratando de poner una buena música, pero no me responde aquí. Ahí tenemos. Saludamos a los hermanos de México, a la pastora Cintia Báez, también están participando de esta hermosa Santa Cena del Señor. Tenemos la copa. Tome la copa. Dice la palabra del Señor, la profeta va a estar orando, ¿sí? Asimismo, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y el Señor Jesús dijo: bebed de ella todos. Y me encanta esta palabra: hasta que la beba de nuevo con vosotros en mi reino. Bendito sea Dios, porque viene el día en que beberemos esta copa con nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Participamos de la copa del Señor. Estamos escuchando a Danilo Montero, que nos dice: tú eres todopoderoso. Él no fue vencido, al contrario. Allí venció a Satanás, dice, y le arrebató las llaves de la vida y de la muerte. No hay nada que mi Cristo no pueda vencer, no hay nada que mi Cristo no pueda derrotar. Derrotó todas las cosas teniendo la victoria suprema allí en la cruz del Calvario. Vamos a dar gracias al Señor. ¿Sí? Eres todopoderoso. Qué bueno, qué buena esta alabanza. Tú eres todopoderoso. Cecilia, oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque aquellos 3 días no fueron 3 días de silencio, sino que descendiste, Señor, y le arrebataste las llaves de la muerte y del Hades al enemigo, y subiste triunfante, entregándonos la victoria. Te damos las gracias, Señor, porque en aquellos 3 días tú no descansaste, sino que exhibiste públicamente los decretos que nos eran contrarios y los clavaste en la cruz del Calvario, los anulaste, y también hiciste que hicieran fila los demonios que habían azotado la vida del hombre.
Declaramos en esta mañana una acción de gracia, de adoración y de alabanza, porque al tercer día fue sellada nuestra victoria por los siglos de los siglos. Bendecimos tu nombre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendecimos cada familia, Señor, que está ahí participando. Señor, cada pastor, cada líder, Amén. Señor, cada presbítero, Señor, cada diácono, Señor, cada jefe de familia, Amén. cada jefa, Señor, donde no hay un varón, Señor, Así cada es. mujer esforzada, valiente, Señor, bendícela, Señor, y que esta Santa Cena sea de bendición a través de tu presencia en ese hogar, en ese lugar donde estás, Señor, porque tú no eres limitado para estar aquí con nosotros, Señor, tú eres omnipresente, estás en todos lados, Señor, ahora bendiciendo y honrando a aquellos que te honran, Señor, porque hacemos esto en memoria de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén, amén. Recibe sanidad, recibe consuelo, recibe bendición de Dios, porque Él está. Amén. Saludamos al pastor Gonzalo Ayala, que está ahí de México, también están participando, Cecilia, tenemos mucha gente que está ahí, Saludos, amados, van agregando dice, cosas qué acá, a ver a quién bendición. tenemos. Bueno, tenemos un montón de gente, Ingeniero Fabel de México, Cintia Yerzún, no sé ni por dónde andábamos, pero bueno, acá estamos, Marcelo Campos. Tenemos a Sara Acevedo que nos dice, Ceci, siguen llegando mensajes, mira, bendecido día, hermosa palabra, gracias apóstol y profetas por enseñarnos, José Luis Echeverría, nuestro pastor de Córdoba, Cristina Anzorena desde Malargüe, nos está viendo, Cintia Báez desde Coatzacoalcos. Ahora desde Coatza. Eliana Fumas dice que Dios nos llene de su sabiduría e inteligencia. Amén. María Lencina, buen día hermanos, bendiciones. Bendiciones, querida hermana. Cintia Yerzún nos está viendo, la familia de Matías Malara también. Cristina Anzorena dice, bendecido domingo, apóstol y profeta, les saludo desde Malargüe. Hola, buen día, dice el pastor José Luis Echeverría de Santa Eufemia. Buen día, bendiciones, apóstol y profeta, las bendecimos y damos gracias a Dios porque hoy se reabren las reuniones, allá en Córdoba. No hay casos ahí Y como Santa Fe. familia Manantial de Vida en Santa Eufemia estaremos compartiendo la cena del Señor con el protocolo correspondiente. Amén. Avisen la hora que Damos por ahí los gracias a saludo. Dios. Podemos meternos ahí y saludarlos también a los hermanos de Córdoba. Nos alegramos muchísimo por ustedes. María Alejandra Juárez, gracias por cada palabra, nos bendice y fortalece. Abrazo, querida pastora, saludo a su esposo también, que ya debe haber regresado de Rosario, estábamos orando por él. El pastor, el apóstol Manuel Arias, mandamos muchos saludos aquí, querido pastor aquí de Merlo, Nati Sentón de Condorí, amén. Ingeniero Fabel de México, de Chiapas, un abrazo desde, Ajá. ¿qué dice? Un abrazo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Profeta y apóstol, les extraño. Gracias por su fe que aviva nuestro fuego del Espíritu Santo. Gracias, amigazo mexicano. Dice, bendiciones, apóstoles, un abrazo. El apóstol Manuel Arias nos saluda, Cristina Anzorena nos manda el bracito Amén de músculo. a la palabra. La pastora Micaela Alderete estuvo participando de la reunión. Luis Roberto Campos, el pastor, también. La hermana Rosana Núñez dice, amén. La hermana Gladys Enríquez dice, nunca mejor dicho, profeta, oraciones inteligentes. ¿Qué más tenemos acá? Mati Sanz también está participando de la reunión. Y María Esther, nuestra hermana María Esther Dorrego, también participando de la Santa Cena del Señor. Nuestra hermana María Eugenia Durán Berlingo también nos está enviando un abrazo enorme. Ramiro Montoya ajá. también de Chiapas, México, nos está saludando. Nati Sendón de Condorí. Amén, dice amén. la palabra. Estefi Pacheco, muy bien, participando, la jovencita de la reunión. Ricardo Malgot dice amén a la palabra. Omar Romero también está participando de esta preciosa reunión de Santa Cena del Señor. La pastora Cintia Báez desde México, de Coaxa, dice un abrazo, hermosa familia, un corazoncito y bendiciones. Vanessa Agüero. El hermano Gregorio. Pastor Gregorio Guasac de Paraguay, de Capitán Muchas Miranda. Bendiciones, el Señor le bendiga, pastor, a usted y la preciosa familia e iglesia. Pastor Gonzalo Ayala participando también y dice saludos
Amados padres, igual el Señor me lo bendiga un montón. Cecilia, voy a buscar, te da el gusto de irte una canción que pedías hoy, ¿no? El hermano Omar Romero dice amén, amén, amén. Nuestra hermana Raquelita Romero dice amén. Noemí Huerta también está participando de la reunión. El presbítero Ángel Eduardo de Lazarte dice, preciosa mañana, gloriosa, Dios los bendiga, amados apóstol y profeta. Supiciati Héctor Fabián, El esposo de María Panelo. está participando. Sofi Camaña también, nos está viendo a las 18, apóstol y profeta, estaremos de fiesta con Jesús. Gloria a Dios. Vanenó, hermosa presencia del Señor, bendiciones. Amén. Alejandro da Silva, amén, apóstol. Maximiliano Reyes. Amén a la palabra. Johnny Cotelo nos manda, se hizo también un avatar. Congratulations. Bueno, Muy saludo bien. para usted también. Raquel Romero dice, Noemí Huerta es mi hermana, apóstol. Sí, Bien, sí, la tengo qué como amiga bendición, también. la bendecimos en esta mañana preciosa. Es una mañana de victoria, acá muchos corazoncitos. Sí, qué bueno. Muchos saludos, Manden muchas fotos, por favor, porque bendiciones queremos hacer de la Santa de Cena la del Santa Señor. Cena, ¿eh? Queremos De la Santa Cena hacer del Señor. un video con la Santa Cena esta que fue Sí. maravilloso, compartir. Ahí están los últimos que están los hermanos, antes que se retiren, queremos terminar Quédese con y un temita disfrute musical de esta alabanza. que le gusta a la profeta acá, que me la pidió, ¿sí? Especial para usted, ¿sí? Especial para usted, esta alabanza maravillosa que nos despedimos con Jesús, nuestro amigo, ¿eh? Jesús, mi fiel amigo. Mi fiel amigo, el que anda conmigo en mi caminar. Andrea Bonetti dice que lindo es ser parte de Manantial. Bendiciones, claro que sí. Claudio Barrios dice, muy felices, tremenda presencia del Señor. Nuestra hermana Sandra Montoya dice, cuánto nos ama el Señor. Hermosa palabra, amén. Poderosa Santa Cena del Señor, precioso tiempo, claro. Le que vamos sí. a anunciar el cambio, profeta. Sí, nos La estábamos dejo a usted. olvidando. A partir del próximo domingo, es decir, el domingo El domingo siguiente, viene, sí, que viene. sí, nuestras reuniones de domingo Virtuales. las reuniones virtuales serán a las 19 horas. Así que no olvide Manantial de Vida, avíseles, vamos a estar avisando los distintos programas que tenemos, pero usted también avíseles por WhatsApp, avíseles por Zoom, avíseles como usted pueda estar comunicándose con los hermanos de la Igle, que el domingo que viene, a partir del domingo que viene, las reuniones Hay de muchos Manantial hermanos que serán tienen 19 negocios, que están horas. trabajando y nos gustaría que estén también en las reuniones. Aparte ya a la mañana hace frío, usted se levanta, almuerza tranquilo, suele una siestita como buen santiagueño. Y después a las 7 de la tarde Aproveche estamos de orar. reunidos, ¿sí? Reunidos Aproveche de orar y prepárese para una poderosa a reunión. las 7 de la tarde. 19 horas. sí. 19 horas, 7 de la tarde vamos a estar. Mirta Salato dice, gozándonos con mi hija de esta Santa Cena, Amén, amén, recibiendo de su Espíritu Santo. Y Horacio Castro dice, bendiciones, apóstol y profeta, Horacito sigan Castro. llegando saludos Corazones, y bendiciones corazones, de los que corazones. estamos muy agradecidos. Para todos ustedes. Entonces, nos despedimos, Ceci, y le decimos que el próximo domingo, el próximo jueves, vamos a estar en el Monte de Oración, Monte como de Oración. siempre. Continuamos con el tema que venimos Sí, sí, sí. tratando, así que cuaderno en mano y prepárese para seguir aprendiendo en el Sábado a las Señor. 20 horas y domingo a las 19. 19 horas, Cambiamos, sí. no se olvide eso. No olvide el viernes también que está el programa de Profética a las 22 horas. Sí, no sé a quién van a torturar este viernes, pero va a estar hermoso. Ahí los chicos están creciendo, gracias al Señor, así que... Y alegrando al pueblo del Señor Alegrando al con pueblo del mucha Señor. sabiduría. Tómelo con humor, no se me Sí, ponga sí. el traje de la Inquisición. Tómelo con humor. Yo hice italiano el otro día, imagínense, con ellos nos hemos divertido sanamente y en familia. Así que somos una familia, Manantial. Los abrazamos a todos. Un abrazo virtual para todos, de codito. Yo, en total virtual, podemos abrazarnos, así como nos mandan aquí los hermanos. Saludo para todos ustedes y nos despedimos con Jesús, mi fiel amigo de Abel Zavala. Mientras Así usted es. se está acomodando, deje reproducir ahí en su celular un poquito, que escuchen sus vecinos, que escuchen sus amigos, que Él es el mejor amigo que podemos tener. Y bueno, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Amén. Ahí vamos. Enamóranos
eres tú, Jesús, mi fiel amigo. Enamóranos de ti, Señor. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar,